Tengan todos buen día, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a aprender algunos conceptos sobre la programación orientada a objetos, pero utilizando el lenguaje de programación PHP. Antes de entrar en detalle a la parte de codificación, quisiera que entendiéramos algunos conceptos básicos. Primeramente, que los pilares de una programación llamada orientada a objetos son básicamente 4. El resto de conceptos que podrían existir varían o se derivan de estos 4 que vemos acá. Los pilares de la programación orientada a objetos son la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. ¿En qué consiste la abstracción? Primeramente es captar las características de un objeto del mundo real. Cuando nosotros en un sistema queremos guardar cierta información de algo, de un objeto del mundo real, entonces observamos ese objeto y descubrimos cuáles son sus características y descubrimos cuáles son las acciones que ese objeto hace. Un ejemplo claro podría ser el de una computadora. De una computadora podemos sacar una clase. La clase se llamaría computadora y sus atributos serían las características como por ejemplo la marca, la cantidad de memoria RAM, el modelo de esta computadora, la capacidad de disco duro, etc. Esas serían como las características de ese objeto del mundo real. Entonces dentro de una clase que se llame computadora, esos serían los atributos. Mientras que los métodos de esta clase computadora serían las acciones que realiza una computadora, pero serían acciones que nos interesen a nosotros en la programación, como por ejemplo encender, apagar, procesar, arruinarse, etcétera. Esto sería como un ejemplito básico de qué es abstracción. En pocas palabras es sacar de un objeto del mundo real las características esenciales y las acciones y plasmarlas en una clase. Eso es abstracción. El encapsulamiento. El encapsulamiento se utiliza para alejar lo más posible de otros objetos los atributos de una clase. Como dice el concepto acá, se utiliza para ocultar o esconder las características esenciales de un objeto de manera que no pueda ser alterado por otros objetos. En cierto modo proveen un efecto de caja negra donde la interacción entre los objetos debe hacerse por medio de una interfaz y no directamente. Dependiendo del lenguaje de programación que se esté utilizando, para que un método o un atributo sea visible de forma externa, existen diferentes modificadores de acceso. Esos modificadores de acceso son, por ejemplo, privado, protegido y público. Por ejemplo, si yo tengo una clase, que la clase se llama A, y tengo el método B de tipo privado, quiere decir de que si yo tengo otra clase que se llame B, este objeto B no puede ser accedido desde la clase A, ¿verdad? Este objeto desde la clase B no puede ser accedido. Si acaso fuera protegido, este atributo B de la clase A, si fuera un ámbito o con un modificador de acceso protegido, va a poder ser accedido desde B única y exclusivamente si entre A y B existe herencia. Mientras que si el atributo B fuera público, desde cualquier otra clase que yo quiera acceder a este elemento, voy a poder hacerlo. Entonces, podemos decir de que encapsulamiento es más que todo y establecer diferentes modificadores de acceso, ya sea para métodos y atributos, de tal manera que sean o no sean accesibles desde otras clases o desde otros objetos. La herencia. Herencia es otro de los pilares de la programación orientada a objetos, quizás de la que más se aplica en la programación. Básicamente consiste en que una clase pueda heredar sus variables, o sea, sus atributos y sus métodos a una clase hija. En este caso, la clase que hereda se llama clase padre y la clase que recibe se llama clase hija. Un ejemplo claro podría ser
en el caso de que tengamos, por ejemplo, una clase ave, nos damos cuenta que las aves tienen, por ejemplo, una alimentación, tienen la forma de procrearse, su pelaje o plumaje. Ahora, una clase ave va a englobar características como extremadamente iguales entre todas las diferentes clases de aves que hay. Es decir, se hace aquí un nivel alto de abstracción, es decir, los atributos que sean comunes en todas las aves. Y luego tenemos la clase ganso, pato y gallina, que estas tres clases, llamadas clases hijas, están heredando de la clase ave. Por tanto, estos atributos que tenía la clase ave pasan a ser parte tanto de la clase gallina, tanto de la clase pato, tanto de la clase ganso. Es decir, los atributos que se establecieron en la clase padre pasan a ser parte de las clases hijas. Y en eso consiste la herencia. Puede ser que no entendamos hasta el momento el concepto, si somos principiantes en esto, pero más adelante vamos a hacer el código para poder apreciar mejor. Y ahora vamos con el polimorfismo. El polimorfismo es uno de los conceptos más difíciles de explicar y bueno, y de entender también, ¿verdad? Así como para explicar y para entender. Pero el polimorfismo prácticamente consiste, bueno, se aplica a los métodos que se encuentran dentro de una clase, ¿verdad? Y se refiere a que el mismo método puede ser usado para diferentes fines, ¿ya? Según los lenguajes de programación, el polimorfismo puede ser representado por dos formas. Una que es sobreescritura de métodos y otra que es sobrecarga de métodos. La sobreescritura de métodos es cuando la clase padre hereda a la clase hija, pero en la clase hija se modifica el código del método heredado. En Java se utiliza algo que se llaman interfaces, es decir, se crea una clase como que si fuera una clase abstracta en la cual se define un método A, por ejemplo, y cuando se implementa la clase donde está ese método en una clase hija, ese método A se vuelve a modificar de tal forma que tienen códigos diferentes. Esta es la otra que se llama sobrecarga de métodos, y la sobrecarga de métodos es tener más de una función con el mismo nombre dentro de la misma clase, pero con diferente cantidad de argumentos como entrada para ese método. Tenemos el ejemplo, una función sumar. Tengo otra función sumar pero con 2 parámetros de entrada. Tengo también otra función sumar pero con 3 parámetros de entrada. Entonces esto es la representación del polimorfismo por sobrecarga de métodos. Más adelante vamos a ver si sobreescritura en PHP, y vamos a ver si se aplica. Bien, la referencia, pues este sitio web tiene un poquito de información, pueden visitarla. Es donde he escogido la lectura en esta presentación. Ahora lo que quisiera es que comencemos a ver desde del lado de PHP. Vamos a poner persona.php. Vamos a crear diferentes códigos, archivitos de código PHP para poder representar estos ejemplos que acabamos de ver de los pilares de la programación orientada-objeto. Primero quizás vamos a ver la parte de abstracción. Yo quiero tener cierta información de mis empleados porque voy a procesar la información de ellos dentro de un sistema, pero empleados tengo de diferentes tipos. Tengo, por ejemplo, administradores, gerentes, ordenanzas, etc. Entonces voy a aplicar un nivel alto de abstracción y voy a englobar dentro de una misma clase digamos las características que tienen todos los empleados. Por ejemplo, bueno, vamos a comenzar primero metiendo código PHP. Vamos a crear una clase. La clase se define de esta manera. Les recomiendo que siempre se escriba el nombre de la clase con la primera letra mayúscula. Vamos a definir algunos atributos que serían en común entre todas las personas que van a ser mis empleados. Por ejemplo,
y vamos a poner un modificador de acceso, private nombre, private apellido, vamos a ponerle también edad. Digamos que estos son como las características que toda persona dentro de la empresa tiene. Ahora, dentro de una clase, como acordamos que estamos en programación de objetos, de la abstracción vienen las clases. Las clases son como estructuras en las cuales yo voy a guardar cierta información dentro de la ejecución de un programa, ¿verdad? De las clases vienen los objetos, que en realidad un objeto es instancia de una clase. Más adelante vamos a crear esos objetos. Ahora, toda clase debe de poseer un método que se va a llamar constructor, que sería el constructor de la clase. ¿Qué es el constructor? Voy a hacer un paréntesis por acá. Cuando yo creo un objeto, por ejemplo, obj igual a new persona, cuando yo ejecuto esta línea de código, si se fijan, el paréntesis que está acá en realidad es el llamado a el constructor de la clase, que es esta función principal que estoy creando en este momento. Ahora, se supone que el objetivo de un constructor es inicializar los atributos de la clase, es decir, aquí yo podría decir de que de esta clase el atributo nombre va a ser igual a ¿qué? A algún valor. En este caso puede ser nada, o podría ser algún parámetro que yo le ponga al constructor. Si yo al constructor le pongo como parámetro num, entonces podría decir yo de que nombre inicialmente sería así. El atributo de la clase, que se llama nombre, va a tomar el valor del parámetro que viene en el constructor num. En otras palabras, cuando yo cree mi objeto, si este fuera el constructor, la creación de este objeto ya no fuera de esta forma, sino que tendría que ser, por ejemplo, Juan Pérez. De esta manera, mi objeto ya tiene un atributo con un valor que sería nombre. Ahora bien, quiero que en este constructor pues haya más parámetros. Va a ser apellido y va a ser edad. Entonces yo digo de que de esta clase el atributo apellido toma el valor de ap, que sería el atributo como argumento de entrada del constructor, y yo digo de esta clase el atributo edad toma el valor de ed, que sería edad. Entonces cuando yo cree el objeto tendría que crearlo similar a como lo estoy haciendo en este momento. Por ejemplo, sería Juan Pérez y vamos a poner aquí 35, por ejemplo. Entonces esta sería la forma de cómo crear el objeto. Ahora bien, como estoy programando dentro de una clase, para acceder a los atributos o métodos de una clase se hace a través del operador this mayor que, ¿verdad? Y los atributos de la clase ya no se escribe el símbolo de dólar, sino que solamente se escribe el nombre de la variable, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Bien, ahora se supone también de que toda clase debe tener una función que se llama destruct. ¿Qué es el destruct? Es el destructor de la clase. Se supone que acá debería destruir todo, es decir, si hay alguna variable que está consumiendo memoria, aquí debería destruirla, etc. El destructor es llamado cuando se eliminan los objetos. Bien, ahora toda clase debe tener métodos de seteo y obtención de datos. Esto se hace por nivel de seguridad. Por ejemplo, desde una clase externa a la variable nombre, apellido y edad, yo no puedo acceder porque el modificador de acceso es privado. Entonces yo tengo que tener métodos para desde afuera meterle valores a nombre, apellido y edad, y métodos para obtener los valores de nombre, apellido y edad. Esto depende del nivel de seguridad que yo tenga. Por ejemplo, yo solo puedo tener
métodos para obtención y no de seteo. ¿Por qué? Bueno, de seteo no debería tener, porque en el constructor ya estoy seteando los valores para los atributos de la clase. Entonces lo que debo hacer, bueno, en este caso, como es una clase ejemplo, vamos a crear los métodos tanto de seteo como de obtención. Vamos primero con los de seteo, es decir, para que desde afuera pueda establecerle valores a los atributos de esta clase. Entonces voy a crear una función. El modificador de acceso va a ser public, es decir, va a ser posible llamar a este método desde afuera. Le vamos a poner como nombre set nombre, ya, y el parámetro va a ser nombre. ¿Y qué va a hacer esta función? De esta clase, al atributo nombre le va a poner el valor de nombre. Puede ser lo mismo para los otros métodos. Public function set apellido, vamos a ponerle como parámetro apellido. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? De esta clase, el atributo apellido va a tomar el valor del parámetro. Vamos a hacer lo mismo para el último método. Public function set ¿cuál otro? Edad. Aquí vamos a ponerle un parámetro $edad. ¿Qué es lo que va a hacer este método? This edad igual $edad. Si nos damos cuenta, cada método lleva como un prefijo: set nombre, set apellido, set edad, que me identifica a mí que son las funciones para setear. Bien, vamos por los métodos de obtención, es decir, desde afuera, si yo quiero recuperar los valores de nombre, apellido y edad. Vamos a crear estos métodos. Public function, le vamos a poner get nombre sin parámetros, ¿verdad? Porque es para obtener. ¿Qué va a hacer esta función? Va a retornar de esta clase el valor del atributo nombre, ¿verdad? Y va a ser exactamente lo mismo para otros métodos, para los otros atributos. Public function get apellidos. ¿Qué de apellidos sería? Yo creo que es en singular, sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a retornar, devolver de esta clase el valor del atributo apellido. Y por último, public function get sería edad sin parámetros. ¿Y qué va a hacer esta función? De esta clase va a retornar edad, sería return. Ahí estamos. Bien, entonces de esta forma, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, he aplicado el primer concepto, que es abstracción. Al principio hablaba de que necesito información de mis empleados para procesarle un sistema. Entonces, para no estar escribiendo mucho código en las clases que tengo que crear más adelante, que serían gerentes, ordenanzas, etcétera, estoy creando un nivel de abstracción más amplio, donde yo digo todas esas personas que tienen en común nombre, apellido y edad. Por ejemplo, podrían haber más, pero en este caso estoy haciendo un pequeño ejemplo nada más. Entonces he plasmado de un objeto del mundo real, que en este caso es una persona, sus características que a mí me interesan, ¿verdad? Y las acciones, pues lo que más me interesa ahorita es obtener y establecer valores a estos atributos. Vamos a crear otro archivo que se va a llamar vamos a guardar esta clase, se va a llamar, mejor dicho, el archivo se va a llamar empleado. Y empleado, bueno, metemos código PHP. Lo primero que va a hacer empleado es incluir ya el archivo que se llama persona.php. En este caso no establezco una ruta porque están a la par los dos archivos. Persona.php. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aplicar el siguiente concepto de herencia. Voy a crear la clase que se llama empleado y voy a heredar de persona, y eso se hace a través de la palabra reservada
extends extends y le pongo el nombre de la clase. Bien, en esta línea de código está acá. Lo que he hecho es crear la clase empleado que hereda de la clase persona. Por tanto, empleado ya posee nombre, apellido y edad. Y no necesito volver a escribir los métodos, los atributos, porque ya los heredó. Bien, lo primero que voy a hacer es crear el constructor de esta clase. Vamos a ponerle public function construct, que va a tener este constructor. Este constructor va a tener, bueno, necesito un atributo propio de esta clase, que sería, le vamos a poner un ámbito privado y va a ser salario, ¿verdad? Entonces, en el constructor yo necesito el nombre, el apellido, edad y salario para esta clase. Entonces, yo digo que de esta clase el atributo salario va a ser igual a sal. Ahora bien, yo podría decir de esta clase el atributo nombre es igual a algún valor, pero yo tengo ya un código que me hace todo eso, que es el constructor de la clase padre. Entonces basta con llamar a la clase padre. Entonces, ¿cómo llamo un método de la clase padre desde una clase hija? Lo hago a través de la palabra reservada parent, los 4 puntos que se llaman resolucionador de ámbito, y llamo al constructor, ¿ya? Y ese constructor va a llevar algunos parámetros. ¿Cuáles son? Serían nombre, apellido y edad. Nombre, apellido y edad. De esta forma estaría yo estableciéndole a la clase empleado los valores para todos los atributos que tiene. ¿Cuáles son los atributos de empleado? Son nombre, apellido, edad y salario, ¿ya? Aunque aquí solamente tiene salario, pero como está heredando de persona, tiene nombre, apellido y edad también. Bien, eso sería el constructor de la clase empleado. Bien, luego tendría que crear los métodos get y set, ¿verdad? Los métodos get y set. En este caso solo voy a crear el de salario, ¿verdad? Sería public function get salario. El de obtener sería entonces this salario es get, entonces sería return this salario. Y está el otro function set salario. Ese sí lleva un parámetro que sería un salario. Yo digo que esta clase, el atributo salario, será igual a sal, en el caso de que quiera establecer desde afuera. Bien, eso sería en cuanto al get y set que corresponde a la clase empleado. Ahora bien, ¿de qué me sirve tener todo este código si no lo uso? Habría que hacer una implementación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña implementación. Le vamos a poner implementación.php. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, metamos código PHP y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a incluir el archivo empleado.php. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto pero para persona? Si yo ejecuto este archivo de implementación en este momento, me daría un error porque estoy incluyendo persona, que ya está incluido en el archivo empleado que estoy incluyendo acá. Entonces esta línea no debería ir. Entonces bueno, ya hicimos las clases, vimos que es abstracción, vimos que es herencia. Ahora vamos a ver qué es un objeto. Recordemos que un objeto
en programación es la instancia de una clase. Entonces, ¿cómo se crean instancias en PHP? Por ejemplo, empleado 1 va a ser igual a new empleado y le mando ciertos parámetros. Ahora, cuando llamo a estos paréntesis, estoy llamando al constructor de la clase y estoy creando el objeto. En este caso sería el constructor de la clase empleado. Entonces tengo que mandarle estos parámetros. Sería nombre, apellido, edad y salario. Vamos a crear el empleado Juan Pérez, de 25 años, que gana $900, 900.99. Hasta este momento ya tengo un empleado que se llama, la variable se llama empleado 1. En empleado 1 estoy guardando la información de Juan Pérez, ¿verdad? Ahora bien, quiero mostrar esa información en pantalla. Print, vamos a meter un HR, vamos a poner acá print empleados registradores. Bien, y aquí tendría que acceder yo a la información guardada dentro de mi objeto, en este caso el objeto empleado. Sería, por ejemplo, empleado 1 punto, sería, no es punto, aquí es get nombres, quiero, ¿cómo se llama? Get nombre, quiero ver, get nombre en singular, get nombre concatenado con, vamos a ponerle acá un espacio, concatenado con empleado 1 guión mayor que get apellido, si no me equivoco también en singular, sería acá get apellido, después sería get edad concatenado con espacio, vamos a poner aquí de, sería empleado 1 guión mayor que get edad concatenado con años y ganando, concatenamos el empleado 1 get salario, que fue el método de obtención que pusimos acá. Bien, debería mostrarme esto, un mensaje con la información del empleado, con esta información, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, en esta implementación he creado un objeto que se llama empleado, que es una nueva instancia de la clase empleado con estos parámetros, es decir, de que este objeto tiene nombre, apellido, edad y salario, y estoy accediendo a los elementos del objeto a través de esta línea, ¿verdad? Llamando a cada uno de los métodos dentro del objeto. Recordemos que un objeto es una copia exacta de la clase. Bien, vamos al navegador. Voy a llamar al archivo implementación que se encuentra dentro de localhost si no me equivoco, ¿sí? Implementación, y da un error de sintaxis, línea 8. Veamos, hay un pequeño errorcito. Función, dice en la línea 8. Ya sé que en persona quiero, es function, ahí está, error de dedo. Bien, recarguemos y lo mismo, persona línea 20. Otra vez function con T. Quiero ver si solo esa, creo que se fue. Bien, pues sí, ahí estamos. Entonces, si nos damos cuenta, dice el empleado registrado es Juan Pérez, de 25 años, ganando 900.99. Ahora,
me falta acceder todavía a este método, set salario. Vamos a cambiar el salario a Juan Pérez. Vamos a decir de que este empleado sería set salario. Vamos a establecerle un salario a Juan Pérez. Vamos a poner que gana 1000.99, ¿verdad? Y posteriormente vamos a hacer otra impresión. A ver qué tal. Actualizamos el navegador y ahí está. Se ha cambiado el valor que tenía por el nuevo valor. Entonces hemos accedido al atributo de la clase a través de el método set salario. Ahora, ¿qué pasaría si en la clase empleado no existiera este método set salario? No habría ninguna forma cómo modificar el atributo salario, pero si está es porque nos convenía. Entonces la seguridad de esto depende de cómo nosotros pensemos y definamos ya sea los métodos de acceso para los atributos o los modificadores de acceso por cada variable. Si yo le pongo public, ya tendría acceso desde aquí afuera, ¿verdad? Bien, entonces esto sería como la ejemplificación de tres cosas: abstracción, no, serían dos cosas: abstracción y herencia. Bueno, aquí estamos viendo también qué es una clase y cómo se crean los objetos. Bien, quisiera que viéramos otro ejemplo en PHP para ver la parte de polimorfismo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardar este archivo, lo vamos a poner aquí, polimorfismo.php, y vamos a tratar de explicar este concepto. Dijimos que en polimorfismo se expresaba en dos formas. Una era sobreescritura de métodos y otra era sobrecarga de métodos. Vamos a tratar de aplicar no sobrecarga, sino un concepto bastante generalizado de polimorfismo. Por ejemplo, vamos a crear una clase que se llama figura. Dentro de esta clase vamos a tener un atributo que se va a llamar, por ejemplo, ecArea, ¿verdad? ecArea, el área de una figura. Function construct, en el constructor de esta clase vamos a decir que área toma el valor de no se conoce el área porque no se sabe qué figura es. ¿Ya? Es decir, la clase figura, si quiero encontrar un área de una figura, en realidad no se puede porque no sé qué figura es. Entonces ese es el valor que va a tener la variable ecArea, ¿ya? A nomás inicializar el objeto figura. Bien, vamos a crear un método público que se va a llamar getEcArea. ¿Qué va a hacer este método? Retornar ese valor, this ecArea. Vamos a hacer el otro, public function set ecArea. ¿Y qué va a hacer este método? Bueno, necesita un parámetro y vamos a decir de que de esta clase el atributo ecArea va a tomar el valor de ec. Bien, eso sería en cuanto a los métodos get y set. Ahora bien, en el caso anterior estuve creando clases por archivos, ¿verdad? Pero no necesariamente debe ser así. Yo puedo crear otra clase dentro de este mismo archivo. Solo debo tener en consideración las llaves que cubren lo que es la clase. Voy a crear otra clase aquí abajo que se va a llamar figura cuadrado, ¿verdad? Figura cuadrado. Ahora, figura cuadrado quiero que herede
de figura. La clase que está aquí arriba va a heredar de figura. ¿Qué quiere decir eso? De que fig cuadrado ya tiene la variable ecArea como parte de. Entonces voy a crear un constructor. El constructor puede tener también el mismo nombre de la clase, ¿verdad? En vez de construct puede tener el nombre de la clase. En este constructor yo voy a llamar al constructor de la clase padre. Lo hago a través de parent construct, y ese constructor de la clase padre tenía un parámetro, ¿verdad? Que es... no tenía. Bueno, entonces sería... no sería así. En este constructor estaría llamando, pero al set. Sería set, si no me equivoco, area, set ecArea. Pues sí. Y este método es el que tenía... un atributo. Entonces aquí vamos a decir de que ese atributo va a ser base por altura, ya. Sería figura cuadrado, que sería una figura conocida, hereda el atributo de get ecArea, o sea, obtener la ecuación del área de la clase figura, solo que acá se la estoy definiendo en el constructor de la clase figura cuadrado. Lo que falta ahora es por ejemplo, podría ser una función public function, le vamos a poner cálculo, ya. ¿Qué va a ser cálculo? Va a devolver de la clase padre el get ecArea, ya, que lo estamos haciendo desde el constructor de esta clase, ¿verdad? Esta función se llama cálculo, es decir, cuando yo llame a cálculo de la figura cuadrado me va a retornar la fórmula para encontrar el área de esa figura, ¿verdad? Ahora vamos a crear otra clase. Quiero esta clase, llega hasta acá. Voy a crear otra clase, voy a copiar y pegar para que me abunde, y esta clase se va a llamar figura círculo, que también va a extender de figura, solo que la fórmula va a ser otra, que sería pi multiplicado por radio al cuadrado, ¿verdad? Y también tiene un método que se llama cálculo, que llama a get ecArea, es decir, va a obtener la ecuación del área. Entonces, si nos damos cuenta, tengo la aplicación nuevamente de herencia. La clase padre, que es figuras, tiene una variable que se llama ecArea, que sería ecuación de área, pero que al inicio no se conoce la fórmula porque no se conoce la figura. Pero está el método get y set para obtener esa ecuación y para setear esa ecuación. La figura cuadrado hereda de figura, pero el constructor de figura cuadrado llamo a set ecArea de la clase padre, ya, de la clase padre, y le establezco una fórmula, es decir, a esta variable de la clase padre, desde la clase hija le estoy poniendo un valor, y tengo mi propio método de la figura cuadrado que se llama cálculo, que me obtiene get ecArea, que sería la obtención de la ecuación. Es decir, aquí estoy retornando lo que retorna la get ecArea, pero de la clase padre. Y lo mismo para la figura círculo, ya establezco una fórmula y obtengo esa fórmula. Bien, ahora para entender mejor esto, quizás es bueno hacer una implementación. Entonces, en esta implementación voy a decir cuadrado, aquí va a ser igual, que va a ser igual a new fig cuadrado, si no me equivoco no hay parámetros en los constructores. Va,
tengo otra variable que se va a llamar círculo. Va a ser igual a new fill círculo. Tengo dos variables diferentes que hacen referencia a clases diferentes, pero voy a hacer lo siguiente: print fórmula para encontrar el área de un cuadrado, y vamos a concatenar dólar cuadrado cálculo, ¿verdad? Vamos a concatenar un HR, y voy a hacer esta misma línea, pero para encontrar el área de un círculo, y aquí voy a llamar a círculo y llamo a la misma función. Ahora, ¿qué va a pasar al ejecutar este código? Bien, vamos a... sería polimorfismo. Va bien. Aparece el mismo mensaje, solo que dice calcular el fórmula para encontrar el área de un cuadrado es base por altura, y fórmula para encontrar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿dónde se ve el polimorfismo? Bueno, se ve acá. Misma función, diferente comportamiento, ¿verdad? Todo este código es solo para entender un poquito acerca del polimorfismo. Espero que nos funcione, espero que nos funcione a todos de la misma manera. Bien, y ahora, antes de terminar este tutorial, quisiera nomás hacer un ejemplo de la sobrecarga sobrecarga de métodos. En PHP así por así no se puede. Por ejemplo, si yo tengo esta función que se llama getArea, o por ejemplo esta setArea, la sobrecarga, por ejemplo en Java, se hace de esta manera: le pongo otro parámetro, ¿ya? Pero si hago esto acá, PHP da error. No se puede así por así, porque me dice que hay un error de que hay otra función duplicada, ¿verdad? Entonces en PHP no se hace así por así la sobrecarga. Voy a tratar de explicarles esta parte de la sobrecarga. Bueno, voy a guardar este archivo. Se va a llamar sobrecarga.php. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la misma clase persona vamos a trabajar, pero aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a... quiero ver cuánto... bien, vamos bien. Voy a crear las diferentes atributos: private nombre, private apellido, private edad. Bien, ahora voy a crear el constructor public persona. Vamos a hacerlo de la otra forma, no usando guión bajo construct, sino que de esta forma. Entonces voy a decir parámetros. Bueno, antes de continuar, solo quiero que recordemos algo. Si yo tengo una función sumar, y ahí tiene su código. Después yo puedo tener otra función sumar, pero con un parámetro, y después yo tengo otra función que se llama igual, pero con diferente cantidad de parámetros. Eso se le llama sobrecarga de métodos. Esto es sobrecarga de métodos, y esto no se puede hacer así por así en PHP. Entonces por eso vamos a tratar de verificar cuántos parámetros recibe una función, y de esa manera pues aplicar la sobrecarga. Entonces yo voy a decir parámetros va a ser igual a func get args. Esta es una función nativa de PHP que nos va a servir para cargar en parámetros todos los parámetros enviados, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, eso va a ser en el constructor. Ahora, dentro del constructor también vamos a ver esa cantidad va a ser igual a, no quiero ver, sí, también cantidad.
func sería esta línea de acá, acá. Creo que acá sería num. Func num args, y así. Esta función es para obtener parámetros de una función, y esta función es para obtener la cantidad de parámetros. ¿Ya? Una me devuelve los parámetros y otra la cantidad de parámetros, ¿verdad? Bien, ahora un método puede tener, perdón, una clase le vamos a poner diferentes constructores. Vamos a poner una variable construct x, lo vamos a poner construct x va a ser igual, bueno, en este caso quizás no me conviene, vamos a poner construct, sí, aquí va a ser igual a construct, va a ser igual a guión bajo construct, y a esta palabra le vamos a concatenar la variable cantidad, ¿verdad? De esa forma estaría yo teniendo dentro de una clase diferente cantidad de constructores, pero voy a poner constructor 1, constructor 2, constructor 3, de tal forma de que en tiempo de ejecución voy a crear el nombre del constructor a llamar. Bueno, voy a continuar para que podamos entender esto más con detalle. Bueno, después de esto, aquí lo que estoy haciendo es construyendo el constructor dependiendo de la cantidad de parámetros. Ahora miren lo que voy a hacer, sería if. Vamos a utilizar una función para verificar si un método existe. If método exist, que sería la función nativa de PHP, donde vamos a buscar acá en esta clase, y vamos a buscar el método que se llama construct x, ya, como es el que estamos construyendo. Si acaso existe ese método, vamos a llamar al método calluser, si no me equivoco es func de función array, y los parámetros van a ser array this construct x, y le vamos a poner acá la lista de parámetros, y termina la línea. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, estamos casi inventando. En pocas palabras, cuando yo llame a un método, voy a verificar si existe. Si existe, pues lo llamo, ¿verdad? Y le estaría mandando, bueno, los parámetros son, ¿verdad? De esta clase estoy llamando a este método, que en este caso serían los constructores, porque estamos explicando lo de sobrecarga, y le mandamos x cantidad de parámetros, que son los que están guardados acá, ¿verdad? Entonces, de esta manera tendría yo mi constructor de la clase persona. Ahora bien, voy a crear diferentes constructores para aplicar la sobrecarga. Ahora, la sobrecarga la voy a explicar acá y la voy a ejemplificar basada en los constructores, es decir, sobrecarga de métodos, pero sobrecarga de constructores, ¿ya? O sea, no estoy sobrecargando un método X, sino que estoy sobrecargando el constructor. Entonces vamos a declarar public function sería bajo construct. Si yo dejo esto así, me daría un gran error, pero le vamos a poner construct 0, ¿verdad? Ya no es un constructor, sino que es una función, va, que hace referencia al constructor. Sería construct 0, le vamos a dar sin parámetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, puede ser cualquier código. This nombre igual a null, por ejemplo. This apellido
igual a null, this edad igual a null. Eso sería el código del constructor 0. Voy a hacer ahora un constructor que se llama constructor 1. Le vamos a poner un parámetro, nombre. Ahora ese va a ser pasado acá, ¿ya? Y vamos a hacer un constructor 2 que va a tener, aparte de nombre, apellido, y este apellido es el que viene para acá. Y vamos a crear otro todavía, otro constructor que en realidad son funciones, que se llama construct 3, y va a tener el otro parámetro que va a ser la edad, y esa edad viene para acá. Entonces tenemos funciones diferentes que se llaman similar, que en realidad para mí son los constructores, porque el constructor solamente va a haber uno, que es este de acá. Pero al momento de crear el objeto, pues para eso hice este código de acá, que lo que me hace es verificar la cantidad de parámetros con la que estoy creando el objeto y el nombre de la función. Entonces si ese método existe, pues lo llamo, ¿verdad? Entonces vamos a poner, bueno, vamos a poner un método más, public function get nombre. Yo creo que de algo me va a servir. Return $this nombre. Va, ahora esto sería, quiero la clase, y ahora vamos a hacer una pequeña implementación de la clase, donde se aplique sobrecarga. Ya, entonces se supone que, bueno, voy a hacer esto. Juan va a ser igual a new persona. Pedro va a ser igual a new persona. Pero vamos a poner ya de una sola vez el nombre, Pedro. Y voy a tener otra, $José va a ser igual a new persona. Y este le vamos a poner otros parámetros, por ejemplo José Pérez, y otro que era la edad, 25. De esta forma, si nos damos cuenta, estoy llamando de diferentes formas al mismo constructor de la clase persona. Entonces esto es sobrecarga de métodos, lo estamos aplicando al constructor. Esto de acá es sobrecarga de métodos. Si se fijan, este método sin parámetros, este método con un parámetro, este método con 3 parámetros, y en realidad es el mismo método de la clase persona. Bien, ahora apliquemos nuevamente el polimorfismo. Print, vamos a poner acá nombre de Juan, lo vamos a concatenar, $Juan, get nombre, que así se llama, quiero decir get nombre. Acá tenemos un salto de línea. Nombre de Pedro, o sea, la variable Pedro. Ahí está. Bien, entonces en este ejemplo de este código hemos creado la implementación, que no es tan fácil, de sobrecarga de métodos en PHP. Y también estamos viendo la parte de polimorfismo representada acá. Estamos llamando al mismo método, pero con diferente comportamiento, ¿verdad? El método es de la misma clase, pero se está comportando de forma diferente. Vamos a ver cómo se ejecuta este archivo. Sería, ¿cómo le pusimos a este?
se llama sobrecarga. Aquí está, vamos a ver un error. Ahora la línea 7. Es, como dice el constructo, vamos a ver, guión bajo construct. Ahí está. Public function me faltó. Ahí sí, veamos. Ahí estamos, quiero ver línea 8. Parámetros fungetArg. Esta es funarg. Sí, está bien. Al parecer aquí es fungetArgs con S, y esta es con S también. Vamos a guardar los cambios, actualizamos, y quiero ver si sería línea 10. Línea 10. Bien, al parecer hay un error aquí, es cantidad, y aquí le he puesto cantidad. Hay que ponerle la I, cantidad. Guardamos los cambios, nos vamos al navegador y actualizamos. Ahí está. Entonces el resultado es nombre de Juan, nombre de Pedro. Nombre de Juan no hay nada. Nombre de Pedro, Pedro. Nombre de José, José. Y eso es porque cuando se está implementando, Juan se llama al constructor que va sin parámetros. Entonces el constructor que va sin parámetros es este. Entonces el nombre es null. Mientras que el segundo objeto llama al constructor con un parámetro. ¿Ya? Sería el segundo. Este que tiene un parámetro, entonces ese sí lleva nombre, y el tercer objeto llama al constructor con 3 parámetros. El que tiene 3 parámetros es este, entonces ese sí tiene todos sus atributos inicializados. Bien, entonces de esta forma estamos aplicando la sobrecarga y un ejemplo de polimorfismo también. Bien, esto sería todo en este video tutorial. Voy a echar un vistazo a cada uno de los códigos que hemos hecho por si se han quedado. Le pueden dar pausa al video. Este sería el de persona. Este es el código de empleado. Esta es la implementación. Este es el archivo de polimorfismo. Y este es el de sobrecarga. Bien, espero de que este video tutorial pues haya sido de utilidad y pues sigamos aprendiendo. Pues nomás me resta despedirme. Sería hasta pronto.